Hace un año, tal día como hoy, y a última hora de la tarde, Pedro Sánchez comparecía para anunciar que en España se iba a decretar un estado de alarma. El culpable, el COVID y su virulencia. Hoy repasamos las imágenes que no podremos olvidar por mucho que queramos. Las calles se quedaron vacías por decreto. La policía empezaba a vigilar para que todos nos quedásemos en casa. Se cerró toda la actividad no esencial y comenzó un espíritu de ánimo colectivo que nos ayudó en esas primeras semanas. Y decían, bueno, como mucho un mes, y mira dónde hemos llegado. Era un infierno. Luego ibas a comprar cosas y no había. No había mascarillas, no había alcohol. Muy buenas tardes. Un año ha pasado del comienzo del cambio en nuestras vidas. Un año de incertidumbre y de mucho sufrimiento que no ha estado exento tampoco de polémica, de noticias falsas y de contradicciones. Muchas de ellas además llegadas directamente de los responsables políticos. Soria, Irene Rodríguez. Desde qué mascarillas ponernos y cómo utilizarlas hasta tener que aprender a qué hora salir a la calle o incluso dónde llevar a los niños al supermercado o al parque, por ejemplo. Ha sido un año en el que hemos tenido que escuchar decenas de declaraciones que en muchos casos han sido contradictorias y todo porque nos enfrentábamos a un virus que era entonces desconocido. Después de la jornada funesta de ayer en Castilla y León, con un asesinato en un pequeño pueblo de Palencia en el que un hombre mató a su vecino de 84 años y después se quitó la vida, hoy un suceso con desenlace similar nos lleva hasta León. La policía investiga allí la muerte violenta de un hombre de unos 90 años. Mónica Murciago. Sí, pasadas las 10:30 de la noche, los agentes de la policía se encontraron en una vivienda de este barrio leonés de Ejido a un anciano de 88 años fallecido y a su mujer de 90 años con diversos politraumatismos. A estas horas las investigaciones mantienen todas las líneas abiertas para esclarecer qué ocurrió en esta vivienda que el matrimonio comparte con un hijo. Los vecinos de Villanueva de Henares, en la montaña palentina, conviven hoy con la incredulidad como pueden. Algunos se retiran a sus casas y evitan la mirada de los desconocidos que hoy pasean por el pueblo, y otros, en cuanto encuentran un atisbo de confianza, hablan sin cesar, intentando probablemente verbalizar algo que en su cabeza no tiene sentido. Un crimen para ellos muy difícil de entender, aunque eso sí, la Guardia Civil continúa con la investigación. Y Salamanca vuelve a convertirse en un plató de rodaje, esta vez para repasar la vida de una actriz de la tierra, de Charo López. Es un documental que ya ha empezado a rodarse en Madrid y que este fin de semana recorre con la protagonista algunos de los lugares más emblemáticos de Salamanca. Al frente, el realizador Chema de la Peña. Seguimos con cielos despejados, así que las mañanas son frías. De hecho, hoy han vuelto las heladas. Eso sí, por la tarde los termómetros subirán hasta los 12 o 13 grados. Además, irán llegando nubes por el norte. Comenzamos hoy en León porque este viernes a última hora una llamada de los vecinos alertaba a la policía. Escucharon una fuerte riña entre un matrimonio de avanzada edad y cuando los agentes llegaron a la casa se encontraron con que él estaba muerto y ella con heridas de diversa consideración. Volvemos hasta allí para recopilar más información. Mónica Murciago. Sí, pues la última hora es que los investigadores mantienen ahora mismo todas las líneas abiertas porque hay contradicciones en la escena que los agentes de la Policía Nacional y local se encontraron en la vivienda de este barrio leonés de Ejido. El hombre, como decíais, de 88 años estaba fallecido y la mujer, también de edad avanzada, 90 años, presentaba diversas heridas leves, aunque tuvo que ser trasladada al hospital de León. Ahora mismo, como decimos, las investigaciones no confirman, fuentes de la investigación no confirman en qué circunstancias habría producido la muerte de este hombre en un matrimonio, como decimos, en 90 años, ella 88, una vivienda en la que reside también un hijo.
Dos patrullas de la Policía Nacional y una de la Policía Local se personaban a última hora de la noche del viernes en el inmueble de esta calle Miguel de Zahora, en el barrio leonés de Ejido. Los agentes encontraban en el interior de la casa a un hombre fallecido de 88 años y junto a él su mujer, también de edad avanzada, 90 años, con politraumatismos de carácter leve, aunque era trasladada al Hospital de León. El trágico suceso ha causado perplejidad y angustia entre los vecinos del barrio. Me acabo de enterar hace escasos 5 minutos. De hecho, estoy casi temblando. Yo siempre les he visto los dos juntitos y muy bien avenidos. Ella es una mujer muy mayor, muy mayor. Yo creo que tiene más de 90 años. Yo vivo ahí mismo y no me he enterado. Y le tengo que conocer, y a la mujer también. Vivía el señor, la señora y un hijo. Un hijo que estaba ahora ahí con ellos, pero no está aquí normalmente. El juez ha decretado el secreto de las diligencias de una investigación que tiene ahora mismo todas las líneas abiertas para esclarecer qué ocurrió en el interior de la vivienda y si la muerte del anciano ha sido de carácter violento. Y en las últimas horas, también allí en León, la policía ha detenido a 2 hombres que agredieron a los propios agentes. Mónica. Sí, la noche pasada se ha saldado en León capital con diversas agresiones a los agentes de la policía local. Una de ellas por parte de un hombre que fue sorprendido por los agentes consumiendo estupefacientes en la vía pública. Intentó huir y fue en ese momento cuando agredió a la gente. Tras una persecución en plena calle fue detenido y trasladado a la comisaría de policía. La otra agresión se produjo en la Plaza Mayor cuando los agentes mediaban en una pelea entre jóvenes. También el agresor ha sido detenido. Y en Salamanca, un hombre de 56 años está ingresado en la UCI después de recibir una patada en el abdomen. Ocurrió en esta céntrica zona de la capital pasada la medianoche. Cuando los servicios de emergencias llegaron al lugar, el varón aseguró que había sido agredido por defender a una mujer. La jornada de este viernes fue especialmente intensa para los agentes de la Guardia Civil que investigaban el asesinato de un hombre mayor en Villanueva de Henares, en Palencia. Después de darse a la fuga, encontraron al agresor muerto en su propia casa. Se habría suicidado. Hoy volvemos allí, a ese pequeño pueblo de la montaña palentina. Mario González. Los vecinos de Villanueva de Henares no encuentran una explicación sencilla, una acción y una reacción en este crimen. Sí que es cierto que Miguel Ángel Cayón era una persona a la que no le gustaba demasiado la gente, que vivía para sus perros y que en el último año pudo sufrir una serie de experiencias vitales que agregaron especialmente su carácter. Pero aquí nadie se explica cómo eso pudo derivar en que terminara asesinando a su vecino de al lado, a Emeterio, a Tellín, una persona querida en el pueblo y con el que tuvo una buena relación a lo largo de todos los últimos años. Parece difícil encontrar una explicación sencilla, algo que nos permita entender este crimen en 2 frases para poder olvidarlo pronto. En Villanueva de Henares continúan haciéndose preguntas y continúan con el duelo. Entendernos calma, pero hoy Villanueva de Henares alimenta su duelo con estupefacción. No creo que podamos nunca esclarecer la realidad porque es muy difícil pensar que 2 personas que son vecinas, que se llevan bien y que no han tenido ningún problema, las cosas lleven a un desenlace como el que hemos vivido. Legalmente es un barrio de Aguilar de Campoo, pero en realidad es un pueblo en el que en invierno viven unas 15 personas. Cayón, el presunto asesino, no había pasado un buen año. El turismo rural de este verano multiplicó la vida de un lugar para él tranquilo y la denuncia de unos veraneantes provocó que perdiera a gran parte de sus perros, su razón de ser. Para algunos vecinos, ese suceso es el punto de inflexión en su carácter. Cuando Cayón perdió a su madre, Tellín se desvivió y le ayudó y bueno, pues o sea que la relación era muy cordial. Tellín, al que las cámaras de Castilla y León Televisión grababan hace unos años, era una persona afable y extrovertida. Ambos tenían incluso una relación de vecinos más que cordial. Tellín era una persona muy querida de todos. En Villanueva de Henares, bueno, pues era un referente, y aquí en Aguilar todo el mundo le quería mucho y la verdad es que el suceso nos ha conmocionado a todos. Cayón, un hombre solitario pero no violento según sus paisanos, mató a su vecino de al lado mientras cortaba leña y se suicidó después. La catarsis de la razón parece que no sanará este pueblo. Una mujer de 77 años ha fallecido en un accidente de tráfico a la salida de Zamora capital. 2 turismos chocaron en esta vía. Uno de ellos salió despedido dando varias vueltas de campana. Otra mujer de 70 años está herida grave. Acabo de comunicar al jefe del Estado
la celebración mañana de un Consejo de Ministros extraordinario para decretar el estado de alarma en todo nuestro país, en toda España, durante los próximos 15 días. Un año ha pasado ya de ese anuncio que hacía el presidente del Gobierno y que como una pesadilla nos sumió en el segundo estado de alarma que vivía nuestro país. En esos 12 meses, sobre todo al principio, la información era escasa y muy cambiante. Tanto que nuestros dirigentes daban explicaciones a diario y caían en algunas contradicciones incluso. Soria, Irene Rodríguez. Efectivamente, hace un año que se decretaba ese estado de alarma y lejos de prolongarse durante los 15 días que inicialmente se previeron, se alargó hasta el 21 de junio y después se volvió a decretar el 25 de octubre en plena segunda ola. Desde entonces, desde aquel mes de marzo, España ha vivido 3 grandes olas y ahora nos encontramos en plena tercera ola de la pandemia. Han sido unos meses en los que hemos escuchado decenas de declaraciones que en muchos casos han sido contradictorias por parte de nuestros políticos y que han estado relacionadas con cuestiones como, por ejemplo, cómo se contagiaba el virus, cuándo y cómo poder salir a la calle o incluso qué mascarillas llegar a utilizar. Y todo porque desde entonces nos enfrentamos a un virus que todavía es desconocido. Los vaticinios sanitarios se equivocaron de pleno. Como mucho, más allá de algún caso diagnosticado. Empezamos 2020 sin saber cómo protegernos de un virus venido de China. Las mascarillas puestas así en la población general no protege de nada. Se optó por el confinamiento. Lo que estamos haciendo es restringir la movilidad. Y mientras los contagios ascendían, el optimismo por ver el final también. Y si no estamos ya en el pico, estamos muy cerca de él. Buenos días. Las comparecencias eran diarias y la vorágine de información tal que inducía errores. Menores de 14 años podrán acompañar al adulto para ir, por ejemplo, al supermercado, a la farmacia. Un osado. Hemos vencido al virus. Se dio de bruces con unas cuantas olas más de COVID y de contradicciones. Los asintomáticos no contagian. Y sobre la variante británica... No creo, como digo, que vaya a tener un impacto importante. Ha sido un tira y afloja entre gobierno central y comunidades. El toque de queda a las 20:00. Que acabó tumbando después de un mes el Tribunal Supremo. Las calles hoy en nada se parecen a las de hace un año. Entonces comenzamos a oír la palabra confinamiento sin saber que estaríamos meses encerrados en casa. El ritmo cotidiano se detuvo y a día de hoy, aunque las ciudades han retomado vida, la verdad es que todavía queda mucho para volver a esa normalidad absoluta. Burgos, Noelia Ordóñez. Hace 12 meses las calles de nuestras ciudades comenzaban a vaciarse. No sabíamos que nos esperaban meses muy duros ni que el confinamiento domiciliario no iba a ser cuestión de 15 días. Hoy Burgos, como todos los rincones de nuestro país, respira un ambiente muy distinto al de hace un año. En este tiempo la vida nos ha cambiado mucho. Han sido 365 días en los que sobre todo hemos echado de menos la rutina antes de la pandemia. De la noche a la mañana las calles se enmudecieron y la vida empezó a pasar a través de las ventanas. Hay que estar adentro. Y decían, bueno, como mucho un mes, y mira dónde hemos llegado. Yo miedo no he tenido. Ahora sí respeto. Era un infierno, no poder estar con mi niñeta. Pronto esas ventanas se convirtieron en el altavoz de un aliento común. Los aplausos para sanitarios primero y después para todos los trabajadores esenciales. La gente tenía miedo que hubiera escasez de productos. Con parques y escuelas cerrados fueron los más pequeños los que sacaron buena nota. El arco iris de colores. Fue un espíritu de ánimo colectivo. Empresas y emprendedores pusieron a disposición sus mejores ideas. Llamaba por teléfono un sargento o alguien de la Guardia Civil donde nos estaban diciendo, oye, no os preocupéis que nosotros vamos a recoger las pantallas donde digáis. Cuando empezamos a hacer las donaciones en los centros de salud y veíamos que la gente lloraba. Eso fue muy impactante. Entonces descubrimos el significado y sobre todo el valor de las siglas EPI. Racionábamos el alcohol, si teníamos alguna mascarilla la reutilizábamos más veces de lo debido. Las estaciones dejaron de tener sentido y mientras las calles estaban custodiadas, a muchos la compra se le fue de las manos.
Me hizo mucha gracia porque faltaba el papel higiénico, que yo no sé por qué. Por fin llegaron las PCR y se hacían desde el coche. Fueron las primeras verjas bajadas, muchas voluntariamente antes del decreto, el mismo que autorizaba sacar al perro a cualquier hora. Nos daba un poco de aire, por así decirlo, porque todo el día en casa, imagínate. Y entre tanto, ellos, ajenos a la pandemia, disfrutaron de su mejor primavera, la de 2020, la que será imposible de borrar. El virus entró con crudeza, como saben, en las residencias de mayores. Estas que ven son las cifras, las oficiales. En Castilla y León se contabilizan casi 3.000 fallecidos con COVID confirmado y cerca de 15.000 mayores han dado positivo hasta hoy. En este año ha sido primordial blindar esos centros, aunque los esfuerzos no han conseguido siempre salvar todas esas vidas. Donde lo saben bien es en la Casa de la Beneficencia, en Valladolid. Vamos hasta allí, Enar Valerio. Así es, aquí la primera ola de la pandemia se llevaba por delante la vida de 40 de los 176 residentes, aunque tan solo 11 de esas muertes eran confirmadas por coronavirus. También fallecían 3 de las 8 monjas que les atendían y el virus afectaba también a 1/3 de los 80 trabajadores. Por eso se tuvo que reforzar la plantilla en varias ocasiones y acudir a la ayuda de voluntarios e incluso de la UME, que vino a desinfectar el centro a finales del mes de marzo. Toda ayuda era poca para intentar frenar el virus en las residencias, pero el esfuerzo parece que ha dado sus frutos. Y aquí, por ejemplo, no se registra un positivo desde Navidad y quienes han sufrido la enfermedad en los meses anteriores lo han hecho de forma suave, ya que eran todos asintomáticos. Ha sido un año durísimo para todas las residencias que ahora ven cómo la vacuna puede ser quizá ese gran aliado para recuperar un poco el ritmo que han perdido durante este último año. De hecho, tan solo el 2% de las personas que residen en este tipo de centros en toda Castilla y León no se ha vacunado y en la mayoría de los casos es porque sus patologías lo desaconsejaban. Durante meses, las residencias de ancianos se convirtieron en el foco de las noticias por las alarmantes cifras de fallecidos. Medicina de guerra. Aquello estalló como una bomba. Hicimos lo que buenamente se podía, con pocos conocimientos, teniendo en cuenta que en la primera ola, cuando estalló aquello, ni tan siquiera había pruebas diagnósticas. La Casa de la Beneficencia fue una de las más golpeadas en Valladolid, con 40 fallecidos, aunque solo 11 fueron por coronavirus confirmado, mientras que la residencia de Los Royales lo era en Soria, donde fallecieron 60 residentes en 2 meses. Los meses esos fueron bastante duros. Yo sí era muy consciente de lo que pasaba y de lo que iba a pasar. Se activaron los protocolos de sanidad y los índices de contagio empezaron a contenerse. La segunda ola fue más liviana, pero los brotes han seguido sucediéndose. 3 brotes y otro ahora en Navidad. Todos asintomáticos. Los residentes que fueron positivos les cuentas con los dedos de una mano y los trabajadores que fueron positivos les cuentas con los dedos de una mano. En este último año estos centros han pasado de ser un lugar de residencia de personas mayores a casi centros de salud. Improvisando semana tras semana con metodologías de trabajo, con normativas, con guías y con protocolos. La vacunación ahora ha sido sin duda una de las claves para que las residencias vuelvan a recuperar parte de todo lo perdido este último año. En este año la pandemia ha dejado miles de víctimas, sí, pero también muchas historias de recuperación. 2 de los vencedores del COVID en Castilla y León han sido Tato y Miguel. Ellos son sorianos y se contagiaron hace justo un año, en marzo. Pasaron semanas en la UCI. Ya han tomado posesión los 3 nuevos consejeros del Gobierno de Murcia que evitarán que triunfe la moción de censura presentada por PSOE y Ciudadanos allí. Entre ellos, 2 de los 3 diputados de Ciudadanos que anunciaron que votarían en contra. Todos han sido expulsados del partido. Con esos 3 votos, el popular Fernando López Miras se aseguraría mantener la presidencia si no hay nuevas sorpresas. Con lealtad al rey. Un gobierno fuerte, estable y unido con esa prioridad irrenunciable: luchar contra la pandemia, luchar contra la crisis sanitaria, social, económica y de empleo. Hoy lo tienen y lo tendrán hasta el último segundo de la legislatura en 2023. Pero el espectáculo debe terminar ya.
Para el PSOE, lo que ha hecho el PP para salvar el gobierno de Murcia es un claro ejemplo de compra de tránsfugas. José Luis Ábalos intenta añadir más presión a Ciudadanos. Les pregunta si consideran que los populares son distintos en Castilla y León o en Andalucía, donde sí mantienen sus gobiernos de coalición. Como si se tratara de una venta de esclavos, allí se gestó sin ningún rubor una compra de 3 tránsfugas. A Ciudadanos hay que preguntarle, ¿realmente pensaban que el Partido Popular, o piensan que el Partido Popular de Murcia es distinto al de Madrid, al distinto de Castilla y León, al distinto de Andalucía? Que ha quedado descubierta esa maniobra de Pedro Sánchez de intentar a toda costa hacerse con gobiernos que están funcionando, ¿no? Por tanto, yo quiero agradecer a esas 3 personas que se han mantenido fieles al pacto. Y mientras el Tribunal Superior de Justicia de Madrid decide durante este fin de semana si finalmente hay adelanto electoral, ha establecido como días hábiles el sábado y el domingo para resolver el recurso de la Asamblea de Madrid contra la convocatoria de elecciones de Isabel Díaz Ayuso. Tienen que decidir si los comicios pueden convocarse con 2 mociones de censura presentadas. Si finalmente se celebrasen esas elecciones, el PP duplicaría su representación y Ciudadanos perdería todos sus diputados en la Asamblea de Madrid. Es el resultado de una encuesta realizada por GAT3 para el diario ABC. El PP alcanzaría entre 57 y 59 diputados y Vox aumentaría también su apoyo. Este escenario haría posible una amplia mayoría con la suma de populares y de Vox. El PSOE de Castilla y León ha recibido hoy el apoyo de los senadores socialistas a la moción de censura de aquí. Su portavoz, Ander Gil, asegura que es un clamor y una obligación política. Invita a Ciudadanos a reflexionar su decisión de no apoyarla. Mientras, en su perfil de Twitter, Igea considera que un partido no debe responder a las crisis con expulsiones y que los socios deben estar supeditados al programa y al contenido de los acuerdos firmados. Desde el PP defienden la vigencia de este pacto. En voz tanto del presidente de la comunidad autónoma como del vicepresidente, ambos han afirmado que el acuerdo funciona, que el acuerdo sigue dando sus frutos, que hay una estabilidad absoluta en el gobierno autonómico y, por tanto, a esas palabras, tanto de uno como de otro, me remito yo. Hoy los fallecidos por COVID vuelven a repuntar. 12 personas han perdido la vida en Castilla y León. Se acerca esa cifra de muertes a la de hace una semana. Los positivos también aumentan, 30 casos más que ayer. En total, 218 contagios en las últimas 24 horas. Mientras en varias comunidades, entre ellas en la nuestra, sigue paralizado el lote investigado de AstraZeneca, la comunidad científica insiste en su eficacia y fiabilidad. De hecho, el último caso que hemos conocido de una persona con problemas después de recibir la vacuna no parece estar motivado por esa dosis. Vamos hasta Salamanca. Lidia Bartolomé. Eso es, una mujer de 25 años que había recibido la vacuna de AstraZeneca el pasado 20 de febrero. Acudía ayer por la tarde a las urgencias de este hospital clínico de Salamanca con un trombo en el brazo, pero esta misma mañana nos han confirmado fuentes del hospital que no existe ninguna relación causa-efecto. Además, la vacuna se había administrado hacía mucho tiempo y la dosis no pertenece al lote investigado. Mientras tanto, la Junta de Castilla y León sí ha notificado a la Agencia del Medicamento 2 posibles casos de efectos adversos en Valladolid, aunque hoy la OMS, la Organización Mundial de la Salud, ha vuelto a insistir en que la vacuna de AstraZeneca es totalmente segura. Gracias, Lidia. Y en Burgos han comenzado hoy a vacunar a los profesores. Les avisaron ayer a última hora de la mañana y esta premura ha provocado cierto malestar entre la comunidad educativa. Muchos ya no se encontraban en su centro y otros, con tan poco tiempo, dicen que no han podido organizarse. Aún así, la vacuna es una buena noticia que llevaban mucho tiempo solicitando.
la campana, sonando la campana prácticamente, pero bueno, pero nos enteramos y nos hemos podido organizar, aunque hay compañeros que no se han podido organizar fácilmente. Da igual que sea un sábado, pero que hubieran avisado con tiempo, porque supongo que a mucha gente tendría ya planes. Un viernes casi que el correo no le abres. Por los compañeros me enteré. Que el director abriera el correo a tiempo, porque si no lo llegaba a haber abierto, entonces sí que se había liado. Pero claro, te enteras porque si ha llegado a todo el mundo, al final te terminas enterando. El Ayuntamiento de Candeleda, al sur de la provincia de Ávila, ha sido el único de Castilla y León que ha obtenido un premio por su proyecto Yo me quedo en casa. El galardón lo otorga el Ministerio de Sanidad. Elena Rodríguez, ¿en qué consiste ese programa? Sí, este municipio de aproximadamente 5.000 habitantes se marcó un objetivo claro: evitar el contagio de su población más vulnerable, entre ellos los vecinos de la tercera edad, los grandes dependientes y también con discapacidad. Una iniciativa en la que toda la localidad se volcó también para evitar la propagación del virus. La limitación del aforo estrictamente, además de poder solicitar la compra por teléfono para poder después recibirla en casa, fueron algunas de las actividades que se incluyen dentro de este programa. Hace 6 meses, el Ayuntamiento de Candeleda puso en marcha el proyecto Yo me quedo en casa, cuyo objetivo era proteger a la población más vulnerable ante la COVID después de los meses de estricto confinamiento. Se recomienda a las personas mayores de 65 años o pertenecientes a grupos de especial riesgo que permanezcan en sus domicilios. Fueron varias las acciones que se llevaron a cabo dentro de este programa, llamando la atención el servicio de compra con entrega a domicilio. ¿Qué necesidad tienen? Y con ello pues automáticamente se apunta, se llama al supermercado en que ellos también quieran comprar. Los vecinos más longevos de esta localidad fueron quienes más lo solicitaron, un proyecto que sigue vigente. Si alguna persona no tenía a nadie, podían ayudarle. Sobre todo gente mayor y gente que vive sola. Eso es estupendo. Ahora, gracias a esta iniciativa, el Consistorio de Candeleda ha sido galardonado con el premio de calidad REX 2020. Solo 8 ayuntamientos españoles lo han recibido. Nos sentimos todos orgullosísimos. Los vecinos de Candeleda, digamos la verdad, nos caemos de bueno. Divino, divino, me parece muy bueno. Un premio que para esta casa consistorial pone de manifiesto la solidaridad de todo un municipio. Las zonas rurales están siendo en esta pandemia lugares de refugio, tanto que muchos cambian su vida para volverse al pueblo. Es el caso de una segoviana que ahora regenta el único bar de La Matilla, en Segovia. Su negocio ha revitalizado la localidad. Carlota Muro. En octubre, el Ayuntamiento de La Matilla sacó oferta a este edificio. Se buscaba propietario para el bar del pueblo, pero además se ofrecía casa, todo por 250 euros. Tras recibir más de una veintena de peticiones, finalmente Pilar se ha venido desde Andalucía hasta Segovia para quedarse con él y está teniendo muchísimo éxito. Son muchos los jóvenes, sobre todo de municipios aledaños, que se han quedado sin bar, que se están acercando hasta aquí, y por eso Pilar ya está pensando hasta en generar empleo y coger a una persona para que le eche una mano los fines de semana. Estaba en el paro, claro, y me entró por el Facebook la notificación de que se alquilaba esto y como vivía muy cerquita, pues decidí venir a verlo. Me encantó el sitio porque tiene muchas posibilidades. Queremos aprovecharlo para una explotación de una terraza un poco más íntima, para hacer eventos más cerrados, una barbacoa, y aquí tenemos otro salón anexo para hacer un comedor o eventos privados. Es una necesidad básica en los pueblos, yo creo, un punto de reunión. En invierno teníamos que estar más por la calle y tal, entonces ahora está muy bien que esté aquí para estar calentito y poder estar todos juntos. Conectar con la naturaleza a través de nuestros sentidos es una práctica conocida como baños de bosque y a la que cada vez recurren más personas. Esta terapia va más allá de abrazar un árbol, sienten cada movimiento. Es un bálsamo perfecto el venir a la naturaleza a desconectar. Cuando estás estresado o tienes un mal día, vas a dar un paseo al campo y vuelves más relajado. Eso es algo que solemos experimentar. Pero el baño de bosque nos amplía un poco esa sensación. La sociedad japonesa lo puso en práctica en los años 80 para disminuir el estrés y la ansiedad de sus habitantes. Diversos estudios demuestran que los baños de bosque tienen muchos beneficios. Las personas que acudían a esos terapia forestal o baños de bosque, pues mejoraban en su sistema inmunitario, incluso pues eso, bajaban un poco la ansiedad y el estrés.
Con la fauna potencian el oído y la flora permite trabajar el olfato. Todos buscan disfrutar sin alejarse demasiado de la ciudad. Es una forma de estar en el bosque y ser consciente de tu momento, de captar todas las sensaciones. Relajación, bienestar, siempre es algo más contento después de un baño de bosque. Una terapia que mejora el ánimo y que algunas comunidades ya han incluido en su sistema de salud. Pero a veces la convivencia entre medio rural, ganadería y deportes de riesgo colisiona. Ha ocurrido en la provincia de Zamora. Un ayuntamiento ha tenido que editar un bando para pedir a los conductores de todoterrenos y quads que no hagan circuitos de velocidad en los terrenos públicos. Cristina Calvo. Un ejemplo de ello nos lo encontramos aquí. Estamos en Almeida de Sayago, en una zona de terreno público, de monte público, que consiste en unas 2.000 hectáreas aproximadamente. Aquí se aprovecha la leña, se aprovecha también el campo para el pasto, incluso hay abejas. Pero todo esto en los últimos meses se está encontrando con un problema y la muestra es esta que están viendo aquí. Hay roderas porque se están practicando deportes en zonas que no se deberían. Hasta aquí llegan todoterrenos, quads e incluso tractores y están comenzando a causar problemas. Por eso desde el ayuntamiento se ha sacado un bando para intentar delimitar el uso que tiene que tener cada terreno. Si estos ejemplos que vemos aquí se extienden a otros valles, pues lógicamente vehículos de gran potencia, sean quads, sean todoterrenos, sean tractores que no tienen que circular por los valles, pues lógicamente deteriora la capa vegetal, perturba también el funcionamiento de todo el sistema, ¿no? Geria es una localidad vallisoletana de poco más de 500 habitantes y a unos 20 kilómetros de la capital. Esta semana ha obtenido el permiso para desarrollar un proyecto urbanístico de más de 800 viviendas y con un centro comercial de 25.000 metros cuadrados. El diseño llevaba casi 20 años en los tribunales y aquellos que lo presentaron en su día reconocen que ahora mismo es inviable. Es el Prado de Geria, a las afueras de la localidad. Es un terreno de 225.000 metros cuadrados sobre el que se podría levantar un proyecto urbanístico de 840 viviendas y terrenos para comercio. Urbanizar parcelas pequeñas, lo que marca la normativa, y ponerlas a la venta para que los vecinos pudieran construirse viviendas unifamiliares. Ecologistas en Acción tacha el proyecto de despropósito y especulativo. Hay elementos que la sentencia no tiene en cuenta ni tampoco la Comisión Territorial de Urbanismo, que ha aprobado el mismo. Si hay una yegua suficiente en ese término municipal para abastecer una cosa de ese tamaño. Que hay que analizar las repercusiones sobre que tiene esa superficie comercial. Y el tercero es que, claro, todo esto descarga sobre la A62, que es una autovía ya congestionada. Desde Diputación consideran que el proyecto a día de hoy es inviable. Ahora hay otras prioridades, tenemos que atender esas situaciones de familias vulnerables y ya digo, pues habrá que esperar. El ayuntamiento aclara que lo que se persigue en última instancia es que aquellos jóvenes que se ven obligados a irse a otras zonas por falta de suelo puedan desarrollar su vida en el municipio. Sí que nos dejaban ir, Esta que van a ver es la imagen que anuncia la Semana Santa de Zamora. A pesar de que no habrá procesiones, se mantiene la tradición de presentar el cartel. Una obra del artista zamorano Luis Quico, ya fallecido. Forma parte de un Vía Crucis que realizó en 1991. El director de cine Chema de la Peña graba estos días su nuevo trabajo Me cuesta hablar de mí. Es un documental que repasará la trayectoria de la actriz salmantina Charo López y que recorrerá además los lugares que han marcado su vida en la capital charra. Un reconocimiento también a su larga carrera que cuenta con más de 100 trabajos en teatro, cine y televisión. Es una de las mejores actrices que ha dado la historia del cine y era una necesidad casi hacerlo, ¿no? Volver a Salamanca me emociona muchísimo ver a parte de mi familia, ver la facultad donde he estudiado, mi casa. Ayer cuando grabamos en el liceo, me venía tanta emoción que lloré varias veces.
Pues por nuestra parte eso es todo. Ya saben que volvemos a las 8:30 con más información. Les dejamos ahora con los deportes. ¡Feliz tarde!